Hola amigos de Monteros, Hola, ¿cómo Mateo, estáis? ya, ¿qué tal? Aquí estamos Una semana más. una semana más, un fin de nuevo. A ver qué nos depara Verónica. Sí, tenemos muchas ganas de entrevistar a Verónica sobre Magnífica. Ya está aquí, vamos allá. Invitar. A ver, creo que ahora tiene que aceptar. Ahí está. Ahora, ¿qué tal? ¿Cómo va Hola. Verónica? Hola, buenas. ¿Qué ¿Se me tal? oye? Sí. Bien. ¿Preparada para la entrevista? Venga, sí. ¿Qué te va a deparar la entrevista? Bueno, Es un para buen empezar día nos hemos además hoy. preparado unas gildas en honor al Ah, País Vasco. Y bueno, una sangría Y una porque, sangre, bueno, porque es verano. sí, hoy hace aquí como unos 41 grados, así, bueno, Hace mucho calor aquí. es aquí brutal, no, así que aquí una tenemos sangría nublado. fresquita para que pase mejor. No. Pues aquí tenemos nublado, está haciendo, el sol no se le ve. No Qué sé. suerte. Pues yo no sé, me cambiaba, ¿eh? Porque Yo tengo aquí, ganas de algún día nublado, ¿eh? aquí es brutal. Y Oye, aunque yo esta prefiero este semana, clima, que conste, que yo prefiero fresquito. sí, yo también. Yo ahora es como, no puedes salir hasta que sea más tarde. Bueno, vamos allá con Verónica. Sí, vamos. Vamos Venga. allá, Verónica, hemos visto que eres escritora, periodista, novelista, híbrida, que estás preparada para todo. Naciste en el País Vasco, además fuiste finalista por 2 veces por el Premio Planeta, 2015 y 17, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Así que bueno, todo un honor entrevistarte, ¿no, Maite? No, Muy bien. Bien, ¿y qué más, qué más? Pues hemos visto que también empezaste con la autopublicación en digital. Y por ahí viene un poco la primera pregunta, que nos contaras un poco cómo fue tu experiencia cuando te iniciaste en el mundo literario, sobre todo con la autopublicación. ¿Cómo fue? pues mira, eso fue allá en el 2013, creo. Yo tenía una primera novela que se llamaba Bendita Palabra. Yo me presenté a un concurso y Mm. quedé accessit, ¿no? O sea, había un primero, un segundo, un tercero y luego ya estábamos los accessit. Y en principio lo iban a publicar en la editorial. Pero fue en la anterior crisis y bueno, la cosa se puso difícil, la editorial quebró, cerró, vamos. Y entonces yo tenía una novela con un premio, pero sí, pero quemada, entre comillas, digamos, en el sentido Wow. de que se sabía el argumento. Bueno, a ver, igual hoy en día, visto con el tiempo, no estaba tan quemada como yo pensé en su momento, pero en su momento a mí me pareció que ya tenía que hacer algo más con ella, que volver a empezar a llamar a puertas y tal. Y entonces decidí autopublicármela. Me pareció que era la opción que mejor se adaptaba a las necesidades que yo tenía entonces. Yo Mm. quería la novela, era una novela, además al principio solo la saqué en digital, porque lo de en papel fue posterior, cuando ya, porque me la autopubliqué en Amazon y al principio Amazon era lo del papel era más complicado, había que hacerlo a través de una plataforma estadounidense. Claro, es verdad. Mm. Tenía Era más complicado. sí, sí, tenía su miga. Y entonces lo dejé. Luego ya me animé, la hice también en papel y tal. Y bueno, y luego pues hasta me he autopublicado más novelas, ¿eh? No solo aquella primera, tengo más autopublicadas. Tienes varias. Y hasta esta última, que esta es la primera que he publicado, La Isla de las Musas, es la primera que he publicado de forma tradicional, lo que llamamos una edición, pues eso, tradicional, la que estamos acostumbrados a ver. Ujú. Ajá. ¿Y qué supuso para ti estar, bueno, finalista en 2 ocasiones de un premio tan importante? Pues mira, la primera la primera vez fueron todos nervios, ¿eh? Porque claro, fui allí y era todo lleno de escritores famosos y claro, y vas viéndoles por allí y estamos acostumbrados, sí, parece que les conocemos porque les vemos por las redes sociales y les vemos, pero no es lo mismo tenerles en Claro. persona. Mm. Entonces la primera vez fue todo muy así, muy emocionante, además el viaje fue más relámpago, fue más ir y volver, no pude quedarme en Barcelona, pero la segunda vez fue distinto, porque la segunda vez con la calma de saber cómo era la primera, pues pude disfrutarlo diferente, hablar con más, acercarme, a hablar con los autores, haber perdido un poquito el miedo, claro, porque siempre te da así como un poco de respeto. Estuve hablando. Se me Pero imagino. bueno, que tú eres una autora súper importante también y es como, No, pero lo ves distinto. Tú lo piensas que ves tú vas distinto. allí, claro, tú vas allí por primera vez y empiezas a ver a Dolores Redondo,
a Víctor Hugo. Claro, todos por ahí desperdigados, todos hablando con editores, con agentes literarios, con figuras políticas también. Y eso que cuando yo fui en el 2015, bueno, en el 2015 no tanto, en el 2017 estaba todo el proceso en plena ebullición y entonces cargos políticos, por ejemplo, vinieron muy pocos. Era más pequeño el asunto y eran más escritores. Pero en el 2015 sí que había también cargos políticos, entonces tú los vas viendo todos por ahí. Y Pues, claro, es un montón de cosas, meterte en el corrillo y decir, hola, mira, soy una de las soy Verónica. Soy Verónica, encantado. Eso, sí, Oye, da un poco imagino de... además que te abrió muchísimas puertas en ese momento, ¿no? Sí, porque eso yo siempre lo veo como un trampolín, ¿sabes? Porque eso Sí. lo que hizo fue que mucha gente se interesara por mí y por mi trabajo, ¿no? Es lo de qué ha hecho, a ver, ¿qué es lo que hace esta chica? Esta chica te ha quedado ahí, vamos a ver qué es lo que hace, ¿no? ¿Cuáles son sus obras y qué trabaja? Y entonces ahí la gente se fue acercando a las novelas que ya tenía, yo tengo un portal literario, empecé a tener muchas más visitas también en el portal literario. Y bueno, poco a poco, yo suelo decir que eso es lo que abrió el camino para llegar ahora a donde en estos momentos estoy, ¿no? A haber llegado a una Claro, porque casa luego estamos editorial hablando de como... un cambio editorial, además, ¿no? Sí, no, a ver, es verdad que Es como cuando quedas, te vas del Madrid te vas al Barça, ¿no? Es un sí, poco algo eso. así, quedas finalista del planeta y fichas por la competencia que es Penguin, de Penguin Random House con suma de letras. Pues sí, sí, a veces las cosas, bueno, son así. Esto es como todo, tú miras las ofertas, miras las posibilidades y eliges. No, no hay más, tampoco. Sí, un poco. A ver, como los deportes no es que no cobramos tanto. Ya nos gustaría. Pero bueno, sí, tienes un parecido, sí. Bueno, ya vamos a hablar de tu libro, vamos a hablar de, ya que es un libro de una editorial diferente, de Suma, que pertenece a Penguin. Mm. Y bueno, vamos con una pregunta que siempre hacemos en las entrevistas, que es la pregunta del tiempo, pero un poco especial para ti. Aquí tenemos nuestro reloj, no sé si conoces cómo funciona. Te vas a dar 3 minutos para que tú hables acerca del libro. Te puedes vender, puedes hablar de lo que tú quieras. Durante 3 minutos, solo 3 minutos, pero más difícil para ti, oye. Maite, Tabú. tabú. ¿Por qué? Vale. Porque ¿Has cuando nos jugado hables... alguna vez? ¿Has jugado alguna vez a tabú? ¿No? Vale, pues eso lo contamos. Cuando vayas a hablar de tu libro, de la sinopsis y demás, te lo vas a poner un pelín difícil. ¿Por qué? Porque habrá palabras que tú no vas a poder decir. Vale. Serán Es tabú. como un juego. Cada Palabras vez tabú. que digas la palabra tabú, sonará eso. Vale. Acabó. Así que tus 3 minutos se pueden quedar en medio minuto. Vale. En 2 ¿Vale? segundos. Vale. Así, venga, te voy a decir las palabras que no puedes decir. Bueno, si las dices una vez no pasaría No pasa nada. nada, a ver, es Vale, claro, al Pero principio del fíjate que examen. somos un poco malos. Palabras que no vas a poder decir durante tus 3 minutos son novela, obra, libro, faro, alcohol, Alcohol. escritor, inspiración y musa. Es decir, hay muchas, seguramente no te vas a Busca acordar ya. sinónimos. Repito otra vez. Palabras que no puedes decir son novela, obra, libro, faro, alcohol, escritor, inspiración y musa. Ah, ¿vale? Así que tienes 3 minutos para hablarnos de tu libro y luego lo que quieras, dónde pueden encontrarlo y demás, ¿vale? 1, 2, ya. Bueno, pues La Isla es una historia que transcurre en Galicia, en la que acompañamos a un literato que ha perdido la habilidad que tenía para escribir y vuelve a su Galicia natal para recuperarla y también para recuperar un cuerpo que lo tiene, como suelo decir yo, colmado de excesos, ¿no? Porque él ha abusado durante muchos años de distintas sustancias y entonces está un poco enfermo. Él vuelve a la isla y allí se encuentra con una misteriosa mujer que le hace una sola pregunta. Le dice, ¿sabes quién soy? Y a partir de esa pregunta tendremos que acompañarle por los diferentes secretos que se esconden en la historia. Una historia que nos llevará por la niebla que envuelve la isla y que tendremos que aprender a mirar a través de esa niebla para descubrir todos los misterios que se ocultan en ella. Los misterios, los secretos, algunos que se remontan incluso a 10 años atrás, porque esta historia transcurre en 1936 y nosotros tendremos que descubrir un secreto que se remonta a 1926.
Lo voy a dejar ahí porque de momento no ¡Muy sé. bien! Fantástico. Ya aún tenemos tiempo. ¿Dónde pueden encontrar tu libro? A ver. ¿Qué? Dime, que no te he oído. ¿Dónde pueden encontrarlo? ¿En qué Ah, plataformas? vale. Sí, en todas las librerías, en las plataformas online, o sea, tipo Amazon, la Casa del Libro, el Corte Inglés, en grandes superficies también está, y luego, claro, en la librería de cada uno, en la librería preferida que cada uno quiera, que se acerque y ahí está. Y si no están porque se han agotado o lo que fuera, que las pidan, que pidan la novela. Ahora sí digo novela, ¿eh? Ahora puedes. Bien, Ahora ahora puedes. ya, muy bien, Sí, superado. Bueno, de hecho a Maite le encantó. Me encantó sí, tu es un libro. libro que lo tengo aquí. Aún lo pienso incluso. Sí, me Es alegro. una fuente de Pues inspiración total. A eso mí es me maravilló, me enamoró. Me metí mucho dentro del personaje. No, pues es que eso es lo guay, porque cuando un escritor escribe, hay muchos que dicen, yo escribo para mí mismo. Pues mentira, para eso escribes un diario. Escribes Claro, para los demás. Y escribes para que esos demás lo lean y sientan todo eso que tú has querido transmitir, ¿no? En este caso yo quería transmitir a veces angustia, a veces tristeza, pero también una cierta felicidad que hay, que recorre la novela, y la nostalgia y la importancia, sobre todo a las cosas, la importancia de recordar. Aquí el olvido a veces puede ser algo positivo, digamos, según cómo se mire, pero desde mi punto de vista, yo intento que lo que prime sea el recuerdo de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo que, porque al fin y al cabo el recuerdo es lo que nos convierte en quienes somos claro. y nos ayuda, vamos. Pues yo Entonces, es un libro que sí que tengo como recomendación de, pues si hay alguna persona que me dice, oye, Maite, ¿qué libro me recomendarías que últimamente te ha tocado un poquito la fibra? Pues siempre digo este. pues muchas gracias. A ti por hacerlo, por hacer esa bellísima historia, que es difícil, pero que es muy bella también. Sí, es difícil porque, a ver, yo cuando me puse a escribir, esta novela, el primer capítulo, yo lo soñé. O sea, me vinieron a visitar las musas mientras dormía, que les queda muy bien. Y yo soñé el primer Creo que lo capítulo, pusiste, leí. ¿no? Al final. Sí, lo pongo, sí, lo explico. Entonces yo lo soñé, vi a los personajes, vi la isla, y entonces decidí que eso tenía que convertirlo en una gran historia, ¿no? Entonces cuando yo me puse a construirla, a mí no me gustan las cosas, no es que sea, no lo hago a posta, es decir, no digo voy a hacer algo difícil, pero es cierto que cuando yo voy escribiendo, eh, no me gusta que sea, me gusta utilizar un lenguaje rico, que si es necesario utilizar el diccionario no pasa nada, porque para eso leer no solo tiene que ser divertirse, que también, tiene que ser más, tiene que aportarte más, tiene que darte cosas por dentro y también enriquecerte. Entonces, para mí, cuando yo escribo, intento que todo eso quede plasmado en la historia. Entonces, por eso a veces, quizá yo sola me complico la vida, pero es es como yo lo hago. Es O sea, como cuando yo me pongo a escribir una historia, me sale así, es mi estilo. tú lo sientes y el lector también siente lo que tú sientes cuando lo escribes, yo creo. Es como Pues que se traspasa ese sentimiento, es como, wow, es un libro que pone el vello de punta, sí, porque es crudo, pero a la vez es muy bello y es difícil encontrar esa combinación. sí, pero el romanticismo clásico, que esta novela Sí, podría meterla dentro del romanticismo clásico, sí que hacía eso. Es que en el fondo yo creo que es una cuestión más de que se ha ido perdiendo con el paso de los años la idea de lo que era el romanticismo clásico, igual que cuando hablamos del gótico, que todo el mundo se piensa que el gótico solo son vampiros y cosas no, de esas, no. y hay mucho abanico, ¿no? Entonces, ese tipo de literatura o esos géneros son idóneos para poder transmitir ese, Es que tú lo has plasmado perfectamente. La belleza de los paisajes, los sí, personajes atormentados. Está mm, perfectamente plasmado esas pues, mm. influencias de esa época. Claro, ahí está. Es que yo creo que lo importante son las influencias. Yo, cuando
musas venían a visitarme y mientras dormía. En realidad, las musas son todo lo que leemos, todo lo que vemos, todo lo que nos inspira. Y a mí me encanta muchísimo, me gusta un montón toda la literatura romántica y, todo el género victoriano, por ejemplo, y el género gótico. Y, entonces, todo eso al final, sobre todo si lo has leído desde una temprana edad, quieras que no, al final lo vas Claro, absorbiendo. Entonces, te nace. cuando voy escribiendo, dentro de mi estilo está esa oscuridad, esa cierta oscuridad y también esa forma de tratar los paisajes, la atmósfera que tenían los románticos más Mm, clásicos. La atmósfera en mi isla es un personaje, es que entonces sí, tienes que sí, sí. dotarlo de vida. No, no es un escenario sin más. El protagonista, el escritor, no va por la playa y de repente, bueno, pues dices que hace sol o que está nublado. No, la opresión de la niebla, la humedad, la, la sensación de que en esa isla no hace sol todo eso tiene que estar escrito de tal forma que aunque muchas veces no lo especifiques, no pongas no hace sol, el lector lo Lo sienta sabe. y Se vaya mete leyendo, mucho. sí, eso es, incluso llegue a sentir a veces el frío o la brisa o esa niebla que se mete dentro o la lluvia cuando ya al El mar final, picado. eso es, porque además, si nos fijamos en la isla, a medida que vamos llegando hacia el final, la atmósfera es cada vez más, Oscura. sí, y más, ¿cómo te diría yo? Más, a ver, más hostil con Mm, con el protagonista. Y claro, con el lector, porque además en este caso lo leemos en primera persona, nos lo está contando el claro. propio protagonista. ¿Por qué? Porque claro, nosotros tenemos que llegar al final y para llegar al final la isla se revuelve. Y ese revolver, hay más lluvia, más tormenta, más niebla, Tiene vida más... la isla. Eso es, porque ella sabe que tenemos que llegar a ese final. Claro. Pero claro, te tiene que hacer sufrir un poco para llegar. Por eso yo suelo decir, y cuando firmo a veces los libros lo pongo, lo de aprendamos a ver a través de la niebla. Porque esa es la clave, ver a través de la niebla. Sí, sí. Totalmente. Muy cierto. Bueno, seguimos con las preguntas. Sí. Tu novela engloba varios géneros, pero Mm. ¿con cuál se representa más? Ya nos has hablado un poco de las influencias y demás. Yo la metería en misterio. A ver, es un misterio clásico. Yo la metería ahí. Eh, Sí, se ha encasillado como yo he leído thriller Thriller. psicológico, a ver, psicológica sí es, porque es verdad que lo que pero más no llega a tenemos. ser, sí, No, más pero misterio. eso Pero, es que lo que ocurre con lo de la etiqueta de thriller pasa un poco como con el romanticismo. Hoy en día los thrillers, a ver, que thriller en realidad es una palabra que significa misterio. Lo que pasa es que, claro, hoy en día el thriller lo asociamos a algo vertiginoso, con muchísimo ritmo y muchísimo, pues eso, de estas novelas más ágiles, más... Y la mía no es eso, claro, es un misterio más calmado. Hombre, es que la mía podría calificarse de thriller gótico en todo caso, sí. porque es una cosa más calmada, más Es calmada, pero tiene sus momentos y- de sí. ¡pum! Sí, hombre, a ver, yo intento hacer los capítulos de forma que tú vayas leyendo y Tiene vas subiendo, ritmo. y eso es, y acabas arriba, luego volvemos, y otra vez arriba, y así. Y de hecho, bueno, yo espero que la gente que lea la novela que se anime, cuando lleguen al final, antes del epílogo, llegarán a un final que desde mi punto de vista queda muy arriba. O sea, es un final de estos de ¡pum! Luego Brutal. ya en el epílogo te explico más cosas e incluso el epílogo tiene un segundo final que es más... lo voy a decir, es distinto, que si no se me va a escapar. Pero bueno, son finales que a mí me gusta que acaben arriba. Vaya. Y siguiendo con un poco con el transcurso de tu novela, queríamos hablar un poco de los personajes. ¿Son personajes ficticios o ahí hay algo ¿Te has inspirado que en está inspirado en alguien? No, a ver, en principio son ficticios. Lo que pasa que sí que es cierto que yo suelo decir que lo mismo que en todos los personajes hay algo de mí, pues hay algo de otras personas, porque cuando tú construyes un personaje y lo vas creando y en realidad muchas veces no, o sea, no lo haces queriendo, te sale. Cuando le estás describiendo físicamente o cuando le estás, pues no sé, psicológicamente, detalles, manías. Muchas son manías mías propias y otras no. Y otras son justo lo contrario. Por ejemplo, el escritor de La Isla es un escritor que escribe.
él se pone y ya, o sea, y no tiene un mapa, no sigue ninguna escaleta, digamos, ningún guión, ni nada. Él se pone y deja que la inspiración le lleve. Yo, por ejemplo, soy todo lo contrario. Yo necesito tenerlo todo más o menos Más. planificado, principio y final, desde luego. Y luego ya en medio, bueno, podemos ir torciendo el camino, pero vamos a llegar a No ese eres tan final. caótica. Eso es. Bueno, Entonces, ahí soy, por ejemplo, soy lo contrario. A veces utilizo lo contrario de lo que... Por eso a veces cuando la gente dice lo de... o que se enfadan o lo que sea, porque el personaje piensa de una manera y dicen, ah, claro, es que esto es un escritor. No, el escritor puede pensar justo lo contrario. Lo que pasa es que a veces, pues oye, si el personaje tiene que ser un puñetero, pues tendrá que ser un puñetero. Y si el personaje tiene que sufrir, pues tendrá que sufrir. Y claro. cosas así. Pero bueno, esto lo digo yo porque... Hemos leído que durante la creación del libro has tenido momentos de creatividad, pero también de altibajos. ¿Cómo gestionaste eso? No, bueno, a ver, durante la Isla de las Musas no. Eso ha sido después, cuando nos confinaron y tal, que estaba yo con una Ujú. historia, y ahí sí, ahí paré, paré lo que estaba escribiendo No. porque no me concentraba, no era capaz de concentrarme. Pero me pasaba también con la lectura, ¿eh? Ralenticé el ritmo y Pasa a todo. veces. Y luego ya, bueno, fui adaptándome y poco a poco volví a empezar y a lo que dices tú tenía como picos de creatividad. Y lo curioso es que yo estaba escribiendo una historia y como no me concentraba, empecé a leer libros y al releer libros, pues un pequeño cuento que leí me inspiró y entonces tuve que parar para escribir otra historia totalmente distinta. Entonces lo que he estado trabajando en los últimos meses es una historia totalmente diferente a lo que empecé cuando nos confinaron y todo. ¿Ves? Esto es las cosas de la inspiración. Claro, es que sí, bueno, el confinamiento, yo creo que psicológicamente a todo el mundo, pues eso, tienes Mm. tus... Afectó Pero, muchísimo. Bueno, en nuestro caso fue cuando abrimos el Instagram de claro, los libros. nosotros Fue el abrimos el confinamiento. Instagram, no, Bueno, un después, poco, pero fue el pero ya momento de pensar, oye, ¿por qué no hacemos algo relacionado con los libros? que En el teníamos muchas confinamiento. lecturas hechas y era como, sí, fue un Mm. poco ahí, tiene ese punto De de... reflexión, ¿no? Tuvo un momento de reflexión para todo el mundo. Sirve también para decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer, no? O Mm. sea, lo vas atrasando y al final te das cuenta de que de repente pasa algo como lo que nos está pasando de la pandemia y todo lo que has ido atrasando puede ser que ya no tengas, o sea, piensas más en los trenes que pierdes, ¿no? En las cosas que no haces. Y Mm. entonces lo repasas, lo recapacitas y dices, bueno, pues yo voy a hacer esto, porque yo quiero hacer esto. Porque es que si no, al final, ¿de qué nos arrepentimos? ¿De lo que hacemos o de lo que no hacemos? Yo creo que Claro, de muy lo que no diferente. hacemos. Creo. Yo por lo menos de lo que no hago. Sí, sí, yo igual. Es como que hemos tenido también muchas ideas. Y eso vino a partir de ahí. Te da mucho tiempo para pensar, aunque teletrabajes y demás, pero te da tiempo para reflexionar de muchísimas cosas. De hecho, la próxima pregunta viene un poco por ahí. Queremos saber qué proyectos tienes ahí para el futuro. Algo que nos puedas contar, Verónica. Un adelante. Venga. Bueno, pues a ver, tengo varios proyectos. Bien. Algunos son literarios y otros no. Porque yo compagino el periodismo con Mm. vida, ¿no? Entonces, bueno, hay un proyecto por ahí periodístico que en septiembre podremos dar más detalles. Y luego hay el proyecto literario, bueno, ya sabemos que hoy en día el mundo editorial es distinto y va todo más lento de lo que Claro. a todos nos gustaría sacar un libro mañana y que todo fuera, pero bueno, las cosas van más despacio, ¿no? Entonces, pues bueno, estoy también ahí con un proyecto literario que era ese que empecé cuando nos confinaron, ese que de repente fue como, mira, como detalles de la voy para tu Baroja, porque lo que estaba releyendo era Baroja. Entonces yo estaba leyendo los cuentos de Baroja y fue como, ¡paf! Y Anda. fue, Ahí. ¡guau! Sí, y que son muy importantes, en el nuevo proyecto son muy importantes las flores. Uy, ya tenemos un detalle. Pero bueno, Muy a ver, bien, muy bien. los olores, Ahí los lo olores y tenemos las apuntado. flores, los olores y las flores en mis novelas siempre son importantes, porque si te das cuenta, por ejemplo, la Isla de las Musas, vale, hace fresco y tal, pero huele a vainilla, porque Sí, la sí. vainilla es importante en esa isla y además es un olor que va variando en función de los acontecimientos. Y por ejemplo, mi anterior novela, El ladrón de sueños, es un libro que huele a lavanda, ¿no? Entonces el próximo, bueno, pues olerá a otras flores. Es Ah, algo. Yo no lo tenía pensado, pero luego al ir, esto claro, son cosas que se ven con el paso del tiempo.
me he ido dando cuenta de que eso, de que uno huele a lavanda, el otro huele a vainilla y de que el que acabo de escribir huele a otra cosa. Y que además, y otro que tengo, bueno, ahí huele a otra cosa distinta. Entonces, y que son flores o, bueno, o especias, son, sí, entonces, eso, pues bueno, es una, mira, es una característica más de mi forma de escribir, que las flores, como son importantes para mí, al final las meto en las historias. A Sí, nosotros veces, somos, bueno, tenemos flores, tenemos un jardín, que es Tenemos que muchas casi no flores. tenemos sitio para nosotros, todos son flores, Sí, es verdad, plantas. te lo aseguro. oh, yo ahora no tengo aquí jardín, pero sí que tuve un jardín que estaba al sur, además, que por eso así mi blog se llama El Jardín del Sur, Ajá. y decía eso, tenía un montón de flores, me encantaba. Bueno, me Es que encantan las flores. da vida. Sí, Es- sí. nosotros Y tenemos, relaja y bueno, cuidarlas y haremos una estar. foto un día del Se lo jardín enseñamos. y verás que es todo es color, Haremos naranja, la promoción de rosa, su bolígrafo, haremos el jardín lleno de flores. ¿Eh? vaya. Bueno, pero está bien, de eso da alegría y además da como... Las flores son muy agradecidas, además, y Sí, son inspiran muy... también, yo diría, Sí, esos sí, colores, sí. Mm. Sí, sí. A mí, desde luego, en la última historia que estaba escribiendo me han ayudado mucho. Son muy importantes y para muchos de los personajes que salen, y luego hay unos que son fundamentales y envuelven todo y eso. Estaban ahí, yo las tenía ahí, en un corcho que tengo por ahí. Y pues ya sabemos, flores, ya Estaremos tenemos a la una ficha. pista. Sí, 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 muy bien, muy bien. ¿Y con quién te tomarías un aperitivo literario? Sea un Pregunta típica. personaje vivo, muerto, como tú Literario, como quieras. tú quieras. No importa que sea literario, lo que tú... con James Stewart, Ah, ¿No? muy bien. ¿Por? sí. No, me gusta mucho como actor, siempre me han gustado sus pelis y bueno, no sé, yo... A ver, elegiría, si te pones a pensar, hay un montón de ellos. Porque vivos, vivos, a ver, yo me iría con Bruce Willis a tomar una o un Hablar de guacamole. flores y de... Oye, tenemos Sí, a ver, venido. no sé, pero o con Loquillo, bueno, me iría al fin del mundo. Y, y cosas así, pero bueno, James Stewart porque es algo como yo creo que de nostalgia, que me gustan mucho sus pelis y Mm, mira, por ejemplo, todo el mundo le recuerda por Qué bello es vivir o por esta de La ventana indiscreta y así, ¿no? mm. Y yo le recuerdo más por El hombre que mató a Liberty Balance o por Harvey, la del conejo invisible, que tiene un Mm. amigo que es el conejo. Oye, esa, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo esa película. Entonces, bueno, pues yo elijo a James Stewart. Mira, también es cinéfila. Y si yo te pongo un Ah, escenario, sí, que sí, son me las gusta Islas mucho el cine, Cíes, sí. una tarde, noche de julio, ¿qué libro elegirías para ese momento de verano? Para ahora mismo, Sí. pues el que estoy leyendo. A ver. Mira, El lo hombre ponemos. perfecto de Jane Harper. Ajá. Ah, sí, sí. Pues es que es uno de los que tengo una montaña aquí detrás de libros. Yo tengo muchos, pero esos son los que quiero leer. A eso nos Quiero, pasa igual, pero no vamos a enseñar la montaña. estos son los que quiero. Luego más arriba hay otros y luego estos ya los he leído. Entonces, bueno, el caso es que este estaba en la montaña de los que quiero. Y le he Mm. cogido con muchas ganas. Y me tiene totalmente obnubilada. O sea, es como, está ambientado en Australia y fíjate, como aquí no hace tanto calor, pues lo puedo leer, Ya. que allí están achicharrados en Australia, hace un calor que te mueres. Uf. Y igual es un libro que para si estás en Sevilla o si estás más al sur y hace mucho calor, igual no te apetece leerlo, pero aquí arriba Claro, es que yo creo que los libros depende del Depende del momento. momento. Hay veces Y el que género igual. Yo, por ejemplo, hay géneros que no me apetece, no sé, me levanto un día y digo, oye, hoy quiero leer fantasía, por ejemplo, ¿no? hoy quiero claro, leer, hoy no me apetece thriller, hoy me apetece otra cosa. Sí, 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 claro sí. que sí. Yo creo que depende mucho también del estado de ánimo. también. Yo antes, cuando en años anteriores que vivía en La Rioja y hacía mucho calor, para verano me cogía todos los libros ambientados en sitios donde hiciera un frío que pela. En serio. Todos los nórdicos estos de por ahí, me iba a Laponia, a Islandia, a Finlandia, todos esos sitios y que por favor ocurriera en invierno que nevara y que hiciera mucho frío. Era psicológico. No hubiera Sí, sido sí. capaz, por ejemplo, de leerme que os digo que estoy leyendo ahora ambientado en Australia. Pero ahora, como estoy en el norte, pues ahora sí puedo. Claro, Y ahora dan ganas. este os lo recomiendo, ¿eh? Está muy bien.
Es muy buen libro. Mira, es un libro que, como estábamos hablando de cine, es un libro de estos que tú piensas, ¿qué película sería? Pues una peli de Clint Eastwood, una peli de estas que hace Clint Eastwood como director, en plan Mr. River y así, ¿no? Pero yo sí la veo Pues hablando de perfectamente. cine, yo la tuya sí que la veo como una película. ¿Qué podría Sí. ser una película de misterio importante, Oye, ¿eh? una miniserie, ¿por qué no? La No. veo más como película, una película de Sí, igual más, yo como misterio. serie habría que alargarla y igual bueno, a ver que hay buenos guionistas y que saben hacer esas cosas, ¿no? Pero sí, como peli, sí, como a mí, ¿dónde hay que firmar? Señor Un escritor, Alejandro Amenábar, por favor, por aquí, que yo creo que claro, la ¿qué pasa? plasmaría él, sobre todo él, yo lo pensaba, ¿eh? Oye, si alguna vez te llaman, queremos ir al estreno, Sí, ¿eh? sí, Nos sí. invitas. Pero yo lo veo, esa película, ese libro ambientado con la dirección de Alejandro Amenábar, y es que, no sé, yo lo veo, yo lo veo. Vale, está muy bien. Y ponemos a Luis Tosar ¡Buah! en Entonces ya, Sí, no está sé, totalmente él ambientado. Esto es algo, me sería, gusta mucho esto. sí, por sí, edad, podría ser por ese edad. escritor Podría algo ser el ambientado. escritor, o sea, ¿no? Sí, sí, Claro, podría a ver, ser. por edad, podemos cambiar un poco la edad del escritor y entonces meter a Luis Tosar como Metemos a escritor. Podría Luis ser. Tosar. Oye, Sería. pues lo veo, ¿eh? De esa entrevista van a salir muchos proyectos. Bueno, pues vamos con la pregunta trivial. Bueno, pero coméntale porque a lo mejor no sabe en qué consiste la pregunta trivial, cuál es el Sí. funcionamiento. Te vamos a hacer una pregunta con la categoría que tú quieras. Ah, Toma, vale. Dani. A ver, la Pícalas. repasamos. Chon, chon. Tenemos Deportes, deporte, ciencias naturales era, ciencias, ¿no? geografía Geografía, aquí tenemos arte y espectáculos. Y esta era y historia. historia. Si adivinas la respuesta, nos puedes hacer una pregunta incómoda, la que tú quieras, a Vale. nosotros. Pero, Si no la aciertas, te hacemos una pregunta incómoda, que medio no incómoda. es muy incómoda. Vale. ¿Qué categoría eliges? Venga, vamos a ver. Va, pues venga, vamos con arte y espectáculos. Estábamos hablando de cine, a ver si nos sale algo de cine. Venga. Espectáculos. Ahí está, ya salió. Es que, de hecho, ya hemos hablado de esa serie Sí. en casa, ¿no? ¿Eh? No, pero eso no la sabe ni el creador de Trivia. A ver. Es que es muy Es difícil. que alguno es muy complicado. Venga. Venga, esta. Bueno, ¿De qué color lleva el sombrero Papá Pitufo? pero muy fácil. No, no es tan fácil, te puedes liar, ¿eh? Rojo, ¿no? ¡Sí! ¡Bien! Esta era Así fácil. que llegamos a de preguntarnos lo que tú quieras a Lo que tú nosotros. quieras. Mójate, da igual, no te preocupes. No sé. Un libro que recientemente hayáis dejado de lado. Buf, Vale, es que no hemos dejado. no, poco. Yo dejé uno que voy a enseñar, que siempre digo el mismo, ¿no? Bueno, tú dile el tuyo mientras. Es que no he dejado ninguno. Bueno, si no, una serie. Una Yo serie creo que que no es he este. sido capaz de Arcade. terminar. Ah, vale, no la Es conozco. un libro que pintaba muy, muy bien. Es una obra maestra. Sí, ya sé. Espectáculo fantástico. Oye, al final no fue para tanto. Yo no A lo veces dejé, pero me esto costó pasa por las mucho. A ver, expectativas. es que no está por aquí. ¿Dónde está? ¿Cuál era? El de la brama infinita. Ah. Me costó la vida acabármelo. A ver, el de la broma infinita es un buen tocho. Ah, Foster Guardas. Ahí ¿Lo has visto está. ahora? Pero no acabas ese libro. Sí, pero me costó la vida. Bueno, lo acabó. Ya, pero El es que- pobre. Es bastante... Me costó bastante No, acabarlo. es el interior tiene una letra Sí, es. diminuta. Es bastante... Sí, sí. Pero Es es hablaba como- de tenis, ¿no? ¿Puede ser? Habla mucho de tenis, demasiado. Para mí es como... Cambia ya un poquito. Es un buen libro. Es que me gustó. Lo que pasa es que se lía demasiado. Pero por lo general nunca dejamos ningún libro a medias. No. Si es una colaboración tampoco. Bueno, solo ha habido muy pocas veces. 2 veces que no hemos continuado por algún motivo en concreto. Pero... Yo soy en como general vosotros, sí que- yo intento leemos. terminarlos también. Sí. Digo que soy como vosotros, que intento terminarlos también, siempre que puedo. Te porque cuesta es que- la vida, pero venga. Este me costó mucho porque Sí, además a son ver. 1000 y pico de páginas. Son... Sí, son cosas- Es que los que son muy gordos, los que son muy gordos ya los terminas por orgullo, porque hombre, a ver, ya Claro, quedas... son más de 1200 páginas. Claro, me costó. Empecé muy fuerte y luego me iba cayendo y... Pero bueno.
Lo acabé. La broma infinita, el tocho. Bien, y llegamos al final de la entrevista y siempre proponemos un reto final. Bueno, el invitado puede decir sí o no. Solo te podemos decir que es un reto final que tú tienes que realizar en 48 horas y es muy para ti. Y basado en ti. En lo que hemos visto de ti, te hemos investigado un poco, no te vamos a pedir una locura, sino algo que puedas hacer. Depende de la persona, hacemos un reto u otro. Así que la pregunta es, ¿estás dispuesta a realizar el reto final de la entrevista? Y si no lo hago, ¿cuál es la consecuencia? Ninguna, pero esa cosa de, uy, la consecuencia es que me habrían pedido. Oye, Esa cosa puedes- de quedarse ahí. Si dices que no, serás la primera persona que nos ha dicho que no, ¿eh? No, a ver, yo digo que sí y después digo que si no puedo hacerlo. Pero eso no vale, eso no vale. No, está... Mira, te va a gustar, yo creo que te va a gustar. Sí. Venga, Venga, va, pues a ver. vamos, sí. bien. Ok, el reto de Verónica consiste, bueno, primero te cuento. Sabemos que tú has escrito un libro titulado En los cajones de mi casa, que son relatos y microrelatos, ¿verdad? Además, yo soy muy fan de los microrelatos. Entonces, va un poco por ahí. Te proponemos, y a lo mejor te hará falta un bloc de notas para apuntar, o luego yo te envío un privado, ¿vale? Da igual. Vale. Luego te envío un privado. Te proponemos que en 48 horas, oye, si no son 48, un poco más, no pasa nada, nos hagas un microrelato con las palabras que te voy a decir yo ahora, Vale. ¿vale? Extensión Vale. de microrelato como tú quieras. Tampoco te vamos aquí a exigir como quieras. Puede ser de 100 o como quieras. Lo que tú quieras, Ok. es libre. Las palabras que hemos elegido son algunas palabras vascas, luego hemos metido alguna así un poco especial, alguna que va de aperitivo. ¿Vale? Ok, Vale. tu microrelato, que luego sería bueno que, no sé, en una story, en un post que lo publiques. ¿Va a así lo estar en ven, la historia claro. o no lo envías? O no lo envías por WhatsApp, da igual. Vale. Son las siguientes palabras. Atenta. Arcano. Acertijo. Candelabro. Camastro. Palabra vasca. Chalaparta. No lo has pronunciado muy bien. Bueno, somos chalaparta, ¿no? Chalaparta, sí. Léelo, ¿eh? Chacolí. Chistorra. Y la última ¿Casco? palabra, choriburu. ¿Cómo? Choriburu. Vale. Que es como tonto del capirote, ¿no? Algo así hemos visto. Sí. Bobo, sí. Bobo. Bobo. Pues ya está, ese es tu reto final. ¿Tú lo ves bien? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves? Puedes hacer ahí algo Añade Sí. palabras si hay alguna, oye, que no que puede pega, ser pues la muy quitamos. cómico, muy lo que tú veas. Pero yo creo que- Vale, vale. Sí. Sí, ¿Qué yo te creo que parece? sí. ¿Va a salir algo guay de ahí? Es un Sí, reto yo- basado más o menos, pero Bueno, repetimos para la gente que lo pueda ver luego el vídeo en otro momento. Arcano, acertijo, candelabro, camastro, chalaparta, chacolí, chistorra y choriburu. Ahí lo dejamos. Vale. ¿Vale? Sí, sí. Así que bueno, ha sido Ay, un placer. me Verónica, gusta el reto, conocerte. ¿eh? Este sí, tenía esto sí muchas que... ganas de hablar contigo, la verdad, porque ya te digo, tu libro Ha sido un placer. toca fibra Qué guay. y era como, tengo muchas ganas de conocerla y hablar un ratito con ella. Bueno, estaremos Pues muy atentos a tus placer novedades, también. a las flores y lo que venga. ¿Vale? Para mí también ha sido un placer estar con vosotros y bueno, estamos a un golpe de clic, así que cualquier cosa que queráis o una entrevista más, Igualmente. o lo que sea, pues aquí estoy. Y cuando te llame, no sé, HBO, Netflix o ya sabes, Vale, cuenta con sí. nosotros para estar ahí en primera fila, ¿vale? Los de Amazon que no se enfaden, también nos sirven. Sí, Bueno, a mí también. Amazon HBO, Prime Amazon también está Prime, bien. sí, sí, Movistar, Oye, todos. si no la autonómica de aquí de las Baleares. Está bien, está bien. Así que un fuerte abrazo, Vale. Verónica. Un placer. Verdad. Igualmente. Abrazo desde allí. Y tenemos muchas ganas de leer el microrelato, seguro que estará muy bien. Muchas gracias, de verdad. A vosotros. Que vaya muy bien. Chao. Hasta luego.